del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 9 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy, lunes negro en los mercados de valores tras el derrumbe del precio internacional del petróleo. El Dow Jones, para que se hagan una idea, perdió más de 7%, al igual que el Standard & Poor's 500 y el índice Nasdaq en los Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Europa y en América Latina. El crudo Brent de referencia en Europa cerró en $34. El WTI de referencia en los Estados Unidos por encima de $31. La razón, bueno, el impacto del coronavirus en el mercado y la guerra por la cuota petrolera entre Arabia Saudita y Rusia. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, sobre todo para entender el impacto que va a tener para Venezuela. Sobre el coronavirus, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, descartó casos positivos en nuestro país. En tanto, la presidenta de la Sociedad Médica del Hospital del Algodonal, Ana Bielma, afirmó que aunque este centro asistencial está en la lista de centinelas para la atención de posibles casos de coronavirus, no tiene la capacidad para recibir pacientes sospechosos, y lo comentaremos a las 5:30 con amplitud en el programa de hoy. En Colombia confirmaron 2 nuevos casos y en España las autoridades, el segundo país con más casos confirmados, decidieron suspender temporalmente clases en colegios y universidades en Madrid. Un dato: el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, reiteró la ruta de la marcha mañana, que en Caracas llegará al Palacio Federal Legislativo. En tanto, la Fuerza Armada Nacional realizó despliegue en el área metropolitana como parte de los ejercicios del Escudo Bolivariano 2020. También hablaremos al respecto durante el programa de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestros 2 primeros invitados. Con ellos vamos a tratar de entender el alcance y el impacto para Venezuela de este lunes negro en los mercados de valores y la caída de los precios internacionales del crudo. Se trata de Henkel García. Él es analista financiero, director de Econométrica. Henkel, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Alejandra? Muy bien, también nos acompaña Leonardo Buñac, él es economista. 1.000.000 de gracias por atendernos, buenas tardes. Sí, me parece que no me escucha Leonardo Buñac, ya me dirá mi equipo. En todo caso, inicio conversación, Henkel, contigo, y a partir de un artículo que publica Víctor Salmerón en Infobae. Él dice: ¿por qué el derrumbe en el precio del petróleo agrava aún más la bancarrota de Venezuela, de la Venezuela de Nicolás Maduro? ¿Qué responderías tú? Bienvenido. Sí, bueno, es claro la reducción de ingresos petroleros, que ya venía bastante golpeada de años pasados. Hay gente que le lleva a un extremo y dice que el impacto es mínimo porque ya Venezuela no es un país petrolero. Yo no llegaría hasta ese punto. Sí hay un impacto que quizás sea relativamente minimizado por la caída acumulada desde hace muchos años atrás. Entonces hace que el impacto también sea, por la misma realidad tan precaria, algo restringido, pero igual va a tener un impacto porque estamos hablando de una caída de 30%, entre 20 y 30% del precio del petróleo, por supuesto con una producción muy baja, pero que también a su vez hay que, de eso poco que se exporta, hay que aplicarle también un descuento significativo por todo el tema de las sanciones. Entonces esto reduce los ingresos petroleros en Venezuela, ya golpeados, repito, a mínimos multianuales, y también complica, ¿no?, la situación financiera del mismo gobierno. Claro, aquí la preocupación de mi parte viene más sobre las exportaciones no petroleras,
que habían tenido algo de recuperación en los últimos meses y que con una realidad de la economía mundial estancada o hasta estamos hablando de una recesión de todo el planeta, entonces allí lo que pudimos recuperar levemente de exportaciones petroleras, entonces pudiesen verse golpeadas. Esto puede tomar hasta un aspecto, oye, que es difícil de evaluar al comienzo, pero imagínate que también empieza a afectar las remesas que llegan a Venezuela, ¿no? Para que veas el nivel de impacto y de talla que debería que llegar para saber el impacto total. Creo que es muy temprano para dar una evaluación o poner una cantidad de cuántos puntos de PIB o cuánto pudiesen caer las exportaciones e importaciones de Venezuela, pero sin duda hay algo que hay que hacer seguimiento, que día a día surgen noticias nuevas. Quizás no lo has podido leer, pero ya prácticamente hay un aislamiento de Italia donde todas las actividades deportivas o eventos deportivos han sido cancelados. Entonces, esto día a día hay que hacer nuevas evaluaciones y nuevas valoraciones del impacto de algo que tomó a sorpresa al mundo entero. Ahora, Henkel, destaca Víctor Salmerón. Habrá que ver justamente lo que pueda ocurrir en el futuro, y de eso vamos a hablar a las 5:30 con lujo de detalles a propósito del tema del coronavirus, toda vez que en el futuro probablemente se confirme o no un caso en nuestro país, como ha ocurrido en otras naciones de América Latina. Pero Víctor Salmerón destaca que las exportaciones de petróleo en Venezuela proveen todavía más de 2/3 de los dólares que ingresan al territorio nacional, y yo quisiera tu comentario al respecto porque más temprano algunas calificadoras de riesgo advertían, o firmas especialistas en el área financiera, que probablemente esta caída podía llegar hasta $20 el barril si no claro, se resuelven las cosas. ¿Qué puedes decirnos? Sí, ese riesgo está allí. Lo que pasa es que cuando te hablo de las exportaciones no petroleras es porque el sector privado desde ya hace un buen tiempo no ha podido acceder a ningún tipo de divisas de ingresos petroleros. Realmente el sector privado está funcionando por sí solo. El mercado de divisas es del sector privado. Entonces esta realidad lo lleva poco a aislarse de esta caída de ingresos petroleros, que sí golpea mucho más a todos los sectores y factores cercanos al mismo gobierno. Habría que ver cuál es el impacto de esto, que esto sí sería de una manera indirecta, no a nivel de divisas entregadas, pero esto va a afectar la recuperación o va a complicar más todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. ¿Cómo queda la recuperación del sector eléctrico? Sí va a tener un impacto en el desarrollo de la economía nacional, sobre todo en lo poco que podía hacer el gobierno y el Estado, pues ya con las pocas divisas que está recibiendo. Pero si bien vamos a ver o se alejan las posibilidades de que los servicios públicos pudiesen mejorar o estabilizarse, eso puede ser una realidad. También queda la realidad del combustible, de la gasolina, que también pudiese verse golpeada con todo esto, esta complicación de la economía mundial y bajos precios petroleros. O sea, que hay muchas aristas que me parece que es muy temprano poder decir con cierta precisión cuál va a ser el impacto total o el impacto definitivo. Pero como bien te decía, ¿no? Que día a día hay que ver, hay que analizar y hay que sopesar las noticias nuevas que vayan saliendo. Henkel, me dice que tenemos a Leonardo Buñá, que la línea telefónica se suma a nuestra mesa de debate. Conversamos con Henkel García, él es analista financiero. Leonardo Buñá, que es economista. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca del impacto que va a tener para Venezuela lo que ha ocurrido hoy, este lunes negro, en los mercados de valores. El producto, entre otras cosas, de la caída de los precios del petróleo, pero también el impacto del coronavirus. Yo le pediría un comentario inicial y sumaría a estos temas la posible decisión del gobierno norteamericano de no renovar la licencia de la empresa Chevron, que opera hoy día
en nuestro país. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, y lo primero comentar, vamos a hablar de la consecuencia antes de hablar del coronavirus y sus impactos globales, es que Venezuela se encuentra en este momento en el peor de ambos mundos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que ya pareciera que va a asistir a una vertiginosa caída en los precios del petróleo, pero en un contexto de declive en los niveles de producción. Recordemos que no todos los barriles que Venezuela produce generan caja. Hoy estamos hablando de niveles de producción que están en 733.000 barriles diarios, pero tú tienes, por supuesto, que una parte de esos barriles se destinan al consumo interno, otra parte se destinan a amortizar préstamos con China y con Rusia, otra parte van a todavía las operaciones que tenemos con Petrocaribe y especialmente con Cuba, y otra parte tú la compartes con los socios que tenemos en las empresas mixtas en la faja petrolera del Orinoco. Así que es una proporción muy pequeña la que está generando caja y va a generar caja en un contexto de precios que aparentemente van a seguir cayendo. Ya los pronósticos te dicen que el precio podría inclusive llegar por debajo de los $20 el barril. ¿Y cuál es el gran problema de fondo de todo esto? Que no tienen una crisis financiera como el año 2009, que fue una crisis de expectativa vinculada mucho, por supuesto, a esa burbuja inmobiliaria, vinculada a la superhipoteca, al subprime, sino tienen una crisis de carácter industrial que se está generando en el corazón industrial, en el corazón de la factoría del planeta. Y esto es realmente importante porque tenemos que hablar de los vasos comunicantes que tiene China con todo el mundo. China es una suerte de depredador de energía, China es una suerte de herbívoro, el 50% del carbón que se quema en el mundo se quema en China, China consume casi el 23% de la energía primaria, equivalente en barriles de petróleo, gas natural, electricidad, energía nuclear, etcétera, y ya con todo el proceso de desaceleración vinculado a la paralización de la industria, al transporte, líneas aéreas, etcétera, ya se observa una caída de la demanda petrolera china de unos 600.000 barriles diarios aproximadamente. Pero los pronósticos son sumamente serios, porque ya tú sabes que el problema no es solamente China, estamos hablando de que China es parte ya China provee de alguna manera muchos de los componentes importados de muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos. El principal socio comercial de China es Europa Occidental, pero el segundo es Estados Unidos. América Latina tenía un PIB que representaba el 4% de la economía mundial hace 15 años atrás. Hoy representa 8%, y eso es gracias a China, porque América Latina le vende a China casi 650.000 millones de dólares en productos primarios, materias primas y productos semielaborados. En consecuencia, tienes un impacto que es global y una caída de la demanda petrolera en un contexto donde no se produce un acuerdo entre los países OPEP y los no OPEP, lo que se llama el OPEP Plus, ¿verdad? Donde que básicamente está liderado por una parte por Arabia Saudita y por otra parte por la Federación Rusa. Bueno, en un contexto donde se quiebra la luna de miel de hace 4 años que tenía Rusia con Arabia Saudita, el problema se complica mucho más a nivel de expectativa. China le pide, Arabia Saudita le pide, los países, la OPAEP, vamos a llamarlo así, Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, le dice a Rusia, mira, vamos a recortar la producción en 1.5 millones de barriles diarios, de los cuales un poco menos de 500.000 tiene que ser absorbido por Rusia, y Rusia le responde que no. Y le dice que no, porque no va a ceder cuota de mercado, no va a ceder espacio a los productores de esquisto norteamericanos. Entonces, en ese contexto, al decir Rusia, yo no me anoto en esta, yo no voy a bajar mis niveles de producción, bueno, se olvida que Arabia Saudita es quien realmente manda en el mercado petrolero, con una capacidad instalada de casi 12 millones de barriles diarios, pues le dice, yo voy a subir la producción de 9 millones a 11 millones de barriles diarios, y además voy a dar un descuento del 20% sobre los precios. Entonces, obviamente lo que se viene es una guerra de precios, y por eso es que los pronósticos y pueden ser especulativos, pero los pronósticos te dicen que si esto no hace inflexión hacia arriba, el precio puede llegar inclusive por debajo de $20 el barril. En ese contexto, Venezuela está ubicada en el peor de ambos mundos, porque asistiría a una caída vertiginosa de precios, una verdadera tormenta de precios, tormenta perfecta sobre los precios del petróleo, en un contexto de declive en los niveles de producción. Ciertamente el gobierno de Venezuela se ha acostumbrado, como lo decía Henkel hace unos minutos, se ha acostumbrado a vivir con poco, a administrar con poco, y prácticamente lo que el gobierno hoy utiliza, destina al poco ingreso que recibe, es básicamente para pagar
sueldo y salario, para pagar misiones, para importar combustible, que es muy importante, y para importar alimentos, para llenar las cajas CLAP. Todo esto para satisfacer la base clientelar. Esa capacidad de maniobra se va a ver seriamente afectada en un escenario como este. Bueno, yo le pregunto a ambos, inicio con Henkel, si opinan, como ha publicado el Financial Times en un artículo de opinión, que 2020 podría ser el año del cambio de régimen en Venezuela, producto de esta situación y otras. ¿Qué opinas tú, Henkel? Te escuchamos. Oye, es difícil. Lo que sí pareciera que este tipo de fenómenos empiezan a mover el tablero geopolítico y eso pudiese elevar las probabilidades de cambio en Venezuela. A mí eso me parece que sí es algo sensato, y sobre todo y específicamente respecto a la posición de Rusia. Quizás Rusia, de todos los países, es el que le ha echado una mano desde el punto de vista político y también desde el punto financiero a través de Rosneft al gobierno venezolano. ¿Esta nueva realidad pudiese cambiar esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto juega a favor y finalmente la posición que tome Rusia va a ser clave para una salida política en Venezuela. Bastaría con ver cómo se van desarrollando, ¿no? Pero por ahí había un análisis, no recuerdo cuál fue el autor, en redes sociales, en Twitter, que presentaba esto. Yo en parte comparto el análisis, y es algo que quizás ya se venía hablando. Hay detalles como estos que quizás pasan por debajo de la mesa. Cuando Lavrov hace su gira, que también pasó por Venezuela, después de acá, una de las reuniones que realizó fue con Pompeo, y bueno, no queda muy claro qué fue lo que hablaron, pero son de estas jugadas, de estas cosas que pasan, que hay que hacer el seguimiento. Y bueno, repito, me parece que esto mueve el tablero y hay que ver, y ojalá, ¿no?, con el favor de Dios, porque en medio de una recesión mundial, Venezuela puede ser un polo de atracción de inversiones interesantes, y sobre todo desde el punto de vista del área petrolera, y no solamente el área petrolera, sino otras gran cantidad de áreas en las que Venezuela puede ser un polo de inversión interesante y atractivo para muchos, y esto es en el mundo de las posibilidades y un mundo ideal, pero yo no veo nada descabellado que si Venezuela logra un cambio político, una armonía política relativamente decente, Venezuela sea de los pocos países que pueda crecer en medio de una situación mundial de prácticamente recesión en buena parte de los países. Es una posibilidad que, oye, suena como un sueño, pero que ojalá como sociedad nos podamos dar. ¿Qué opina Leonardo Buñaque? Es decir, la prensa internacional, insistimos, ya se pregunta, a la luz de esta coyuntura económica que afecta directamente a nuestro país, si 2020 puede ser el año de cambio de régimen en Venezuela. ¿Qué opina usted? Mira, básicamente es importante que, como te comentaba hace unos minutos, el gobierno, lo poco que está ingresando, lo está gastando en sueldos y salarios, en importar combustible, y por otra parte lo está gastando en importar alimentos para satisfacer la base clientelar. Eso está clarísimo, y de alguna manera garantizarte cierta gobernabilidad, porque en el resto de las actividades hay una clara ausencia del Estado venezolano. El Estado ha comenzado a ceder al sector privado muchas de las responsabilidades que el Estado debe tener. Usted se compra su planta eléctrica para que tenga electricidad, usted asfalte la calle, póngale asfalto a la calle de su urbanización, usted abra un pozo de agua y saque agua, usted contrate este servicio de vigilancia para protegerte y tener entonces seguridad privada, y el Estado comienza a ceder en grandes espacios al sector privado porque no tiene mayor capacidad. O sea, el Estado se ha reducido el tamaño en Venezuela y tenemos claramente un Estado forajido, y eso no tenemos nosotros que olvidarlo. Yo creo que fíjate lo siguiente, ciertamente la capacidad para importar combustible, para importar alimentos, viene dada por tu capacidad para exportar. Y como decíamos, en un contexto de caída en el ingreso, ya sea por caída en los precios del petróleo, aunado al declive en los niveles de producción, y recordémoslo y repitamos que buena parte de esos barriles no generan caja porque están comprometidos, es cierto que tu capacidad de importar y tu capacidad de maniobra está realmente comprometida. Y eso introduce elementos importantes
para la gobernabilidad del actual régimen de Nicolás Maduro. Es decir, que la tiene bastante complicada y bastante difícil. Sin embargo, yo creo que no es tan fácil cantar victoria. Yo creo que todavía falta un poco más para eso, porque en la medida en que el gobierno ha venido entregando al sector privado muchas de sus responsabilidades, y donde ya el Estado no es el principal importador en Venezuela, aquí se está importando bienes y servicios finales que llenan los anaqueles, que llenan los supermercados, no es únicamente bodegones. Cuidado con esto, ya no se puede hablar de importación de Nutella. No, aquí están llenando los anaqueles con importaciones y no provienen del sector público. Es el propio sector privado, porque se está importando con los reales de Henkel, con los reales tuyos y con los reales míos. En consecuencia, el gobierno todavía tiene cierta capacidad de maniobra, porque además la economía se ha realizado transaccionalmente, no por los ingresos producto del petróleo, sino estamos hablando por ingresos no tradicionales, y mucho proviene de la economía subterránea, es decir, de la práctica de legitimación de capitales, la práctica de lavado de dinero, etcétera, por muchas actividades ilícitas que pueden darse en Venezuela, como por ejemplo el narcotráfico, el contrabando de oro, el contrabando de gasolina, etcétera. Entonces, de alguna manera, ha surgido una suerte de informalización en Venezuela, de economía subterránea, donde los flujos financieros se han separado claramente de los flujos reales de la economía venezolana. Cuidado con esto, porque esto puede darte cierta capacidad de maniobra, como hasta el momento lo está haciendo. Es decir, que las cartas, los dados no están tirados y las cosas ya están resueltas. Hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que todavía tiene capacidad de maniobra este gobierno, y deben darse otros disparadores adicionales para que se produzca un cambio político en Venezuela. Sin embargo, estoy alineado con la idea de que si definitivamente la capacidad de maniobra y la gobernabilidad como tal del actual régimen de Nicolás Maduro está seriamente comprometida en un escenario de caída vertiginosa de precios y, por supuesto, de menores remesas que vengan al país como consecuencia de la inestabilidad laboral que la población venezolana fuera del país pueda tener como consecuencia, como colaterales de una posible crisis económica global que se pueda producir como consecuencia de los impactos del coronavirus. Ya veremos entonces. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Henkel García, analista financiero, director de Econométrica, Leonardo Bunía, que es economista, expresando opinión, análisis acerca de este lunes negro en los mercados de valores que han caído prácticamente en todo el mundo, producto del derrumbe de los precios del petróleo, pero también el impacto del coronavirus. Para que se den una idea, y a propósito de lo que decía Henkel, el primer ministro de Italia acaba de extender la cuarentena a todo el país por el coronavirus. Todas las medidas de las zonas rojas ahora se extiende a todo el territorio nacional. Esto lo anunció Giuseppe Conte. La cadena SER de España nos dice lo siguiente: el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha anunciado este lunes medidas más restrictivas por miedo al coronavirus en el país, que ya deja 463 fallecidos y 7.985 casos activos. El primer ministro italiano ha anunciado este lunes medidas más restrictivas y consisten justamente en eso. Entre las decisiones tomadas este lunes ha decretado la restricción de movimiento en todo el país, aislando a toda la población de la nación. Esto va a tener un impacto sin duda alguna. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos para ustedes hoy esta intervención del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, que en rueda de prensa reiteraba la ruta de la movilización que se ha convocado para el día de mañana. En Caracas llegará hasta el Palacio Federal Legislativo. En tanto eso ocurría, pues nos tocó ver un despliegue desproporcionado de efectivos de la Fuerza Armada Nacional, incluyendo en el área metropolitana de Caracas, como parte de lo que han denominado como Escudo Bolivariano 2020. Además, decía el presidente de la Constituyente Comunal que mañana va a haber caravana de motorizados. Evidentemente le preocupa, da la impresión, y esto lo digo a título personal, el equipo de Nicolás Maduro, lo que puede ocurrir mañana, o al menos la convocatoria a esta movilización. Tenemos a Hasler Iglesias de Juventudes de Voluntad Popular para conocer los detalles, las medidas que se están tomando, los factores o los sectores que van a participar. Hasler, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de tu parte acerca de esta desproporción, este despliegue de efectivos militares, de milicias, sobre todo en el área metropolitana, faltando pocas horas para la movilización que han convocado para mañana a la sede del Palacio Federal Legislativo. ¿Qué puedes decirnos? Mira, eso es evidente que tienen dos intenciones. La primera es intimidar, es demostrar el único músculo que tienen, que es el de las armas, que por cierto son de la República y son de ellos como parcialidad política. Pero entonces sacan esos militares. Yo hice el centro casualmente y era desesperado, incluso impidiendo el tránsito y el libre caminar de las personas por el centro de un tipo o de lógica, pues precisamente este centro intimidatorio. Y el segundo, sin duda, es poder hablar y tener mucho más organizado el sector militar. ¿Y por qué digo? Porque en el sector militar también hay sus inconformidades, sus molestias y sus ansias de poder vivir en libertad y en democracia. Y un día antes de la sesión convocada, no solo en Caracas, sino nacional, pues le sirve también un mecanismo para controlar, para vigilar, para desplegar todo su mecanismo de inteligencia y contrainteligencia militar contra los militares, porque saben que también dentro de sus filas hay soldados y militares de distinto rango que quieren democracia y libertad para Venezuela, por la pueblo venezolano. Hasler, mucho interés de conocer los sectores que han expresado su voluntad de participar en la manifestación el día de mañana. ¿Qué puedes decirnos? Mira, el día sábado hubo una actividad donde se presentó el pliego nacional de conflicto que fue construido por más de 15 días. No me equivoco. Hasler, perdón que te interrumpa. Me dice mi equipo que se escucha con dificultad. Vamos a tratar de tomar la llamada internamente. Estamos conversando con Hasler Iglesias, quien fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Hoy es coordinador nacional de Voluntad Popular, está al frente de Juventudes de esta organización. Y con él estamos hablando acerca de la movilización que se ha convocado para mañana en todo el territorio nacional y que en Caracas pretende llegar a la sede del Palacio Federal Legislativo. Le decíamos que, ha coincidido esta convocatoria con el despliegue desproporcionado de efectivos militares, sobre todo en el área metropolitana, y de milicianos. Además, el anuncio de una contramanifestación, como suele ocurrir en estos casos. Y nos interesaba mucho conocer los sectores que van a participar y sobre todo las medidas que han tomado, digamos, la direccionalidad, tomando en consideración los antecedentes de los hechos de Barquisimeto, de la ciudad de Barquisimeto. No sé si tenemos otra vez a Hasler Iglesias. Hasler, ¿estás allí? Buenas tardes.
No, todavía no lo tenemos. Vamos a tratar de contactar con él. En todo caso, comentamos lo dicho por el presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó en esta rueda de prensa. Él reiteraba pues la ruta y el objetivo final de esta movilización, que es llegar a la Asamblea Nacional, al Palacio Federal Legislativo, allí celebrar sesión para hablar acerca del pliego conflictivo de todos los sectores sociales que van a participar. Ordenaron, decía él en esta rueda de prensa, a la Fuerza Armada de Venezuela que esté alerta máxima ante la jornada de protesta de mañana. Pidieron inspeccionar material de orden público para el evento, incluir, esto es un artículo, de Sebastián Barraez, incluir a los vehículos blindados de la Guardia Nacional y las escopetas, además de controlar a los propios colectivos chavistas. La Fuerza Armada Nacional se prepara para la jornada de protesta que el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, ha convocado este martes y que consiste en una marcha que se va a dirigir hasta la sede de la Asamblea Nacional. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante en jefe Remigio Ceballos, giró instrucciones a todos los comandantes de las regiones de defensa integral para que garanticen la paz y la convivencia ciudadana. A ver si ya tenemos a Hasler Iglesias. Hasler, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hasler, fantástico. Te preguntaba acerca de los sectores que han expresado su voluntad de participar, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las medidas de seguridad que van a adoptar, tomando en consideración los antecedentes. Hablo de la movilización en la ciudad de Barquisimeto. Te escuchamos. Sí, mira, los sectores se congregaron todos el día sábado en la Universidad Católica Andrés Bello, donde el presidente Guaidó anunció con mucha más claridad de qué va eso del pliego nacional de conflicto. Y ahí estuvieron presentes distintos sectores, son muchísimos, seguramente se me escapa alguno, pero estaban los sindicatos en sus centrales sindicales a nivel nacional, están incluso trabajadores del sector público, como es el caso del Metro de Caracas, la Cancillería de la Alcaldía de Caracas, estaban el sector de los médicos en su federación y distintas organizaciones, el sector de las enfermeras también, que han sido muy combativas en la calle, estaban los estudiantes, estaba la Federación de Profesores Universitarios, de Trabajadores Universitarios también, estaban algunas iglesias, tanto evangélicas como la Iglesia Católica, en este caso estaba el Padre Virtuoso en representación de la Iglesia Católica, y bueno, se me escapan algunos, pero prácticamente son la mayoría de los sectores que tienen algún tipo de conflictividad en la calle. Los maestros de educación básica y media también son todos los sectores que han estado protestando, exigiendo sus reivindicaciones, exigiendo no solo una mejora salarial, que ya todos los venezolanos hemos aprendido por las malas que un aumento salarial no es necesariamente un beneficio para quien lo recibe, sino que es una gotica de veneno para nuestra economía tan distorsionada. Y esos sectores también han entendido que no basta con las reivindicaciones sociales típicas en una democracia, sino que la reivindicación originaria que tenemos que buscar es la democracia. Y que luego de que tengamos democracia, vendrán y se abrirán los canales para que los sueldos se estabilicen, para que la economía funcione, para que las universidades eduquen, para que los hospitales cubren, para que los policías cuiden y ocurran todas las cosas que tienen que ocurrir en un país normal y con instituciones fuertes. Para el día de mañana específicamente, pues la actividad en Caracas ha sido convocada a la Plaza Juan Pablo II, ahí diagonal al Centro Comercial Lido en la avenida Francisco de Miranda. La vanguardia, es decir, la primera línea de la marcha, está planteado que sean los diputados de la Asamblea Nacional y detrás de ellos el liderazgo político y social del país, que puedan en una medida no conducir, sino también ser quienes enfrenten, en el sentido no violento de la palabra, algún tipo de represalia que pueda tener la dictadura. Invitamos a todos los demás a ir luego detrás y a seguir las instrucciones. Tú nos hablabas de medidas de seguridad. Evidentemente nosotros hoy no tenemos la capacidad de un organismo de seguridad del Estado que pueda garantizar la seguridad de cada ciudadano que salga a manifestar por la razón que sea. Eso es lo que debería ocurrir en cualquier país, eso es lo que debería ocurrir aquí en Venezuela, que cuando veamos policías, guardias nacionales y distintos funcionarios un día de una manifestación pública, no tengamos que verlos con miedo, sino que estén ahí cumpliendo su función y resguardando. Lamentablemente eso no lo tenemos mañana y lo que nos queda es la organización ciudadana. Es que cada grupo familiar que salga
tengan claro quiénes están saliendo y tengan claro mecanismos de comunicación y luego incluso un punto de encuentro a la hora de retirarse de la marcha, que podamos llevar nuestra hidratación, que podamos ir bien alimentados en la medida de lo posible. Evidentemente en casos de detenciones, ojalá no ocurra, pero en casos de detenciones están los abogados del Foro Penal y de distintas organizaciones que siempre han prestado apoyo en ese sentido. Pero en todo caso, la mayor garantía de resguardo que tenemos es estar organizados y seguir las instrucciones del liderazgo político que va a encabezar mañana esa marcha. Mañana, por ejemplo, hablándole a los jóvenes, recordemos en el año 2017, las marchas las encabezábamos los jóvenes, las encabezábamos los chamos con los escudos, incluso hechos con madera, con cartón, con láminas de zinc, con lo que conseguíamos, y un poco también los muchachos con sus cascos, con sus máscaras antigas. Mañana lo que pedimos es que esa marcha sea encabezada por los diputados, seguida por los líderes políticos y sociales, y luego que tengamos a toda la población venezolana apoyando. Eso para darle conducción, para darle organicidad, para poder tener un mecanismo claro de bajar las instrucciones. A veces la comunicación es muy complicada en estas manifestaciones, sobre todo lo hemos vivido cuando la dictadura pues secuestra las tarimas, los cañones de sonido, etcétera. Esperamos mañana y estamos buscando las alternativas para no depender exclusivamente de eso, pero el mayor resguardo que podemos tener es actuar todos juntos de manera organizada y, digamos, ya hemos aprendido bastante. Ya nadie puede salir solo, ya nadie puede salir sin su cédula, ya nadie puede salir sin un celular con batería, ya nadie puede salir sin su botellita de agua, ya nadie puede salir, ¿por qué no?, también con sus medidas de equipos de protección personal en caso de algún uso de gases lacrimógenos o de perdigones, etcétera. Hay una parte que debemos cumplir cada ciudadano, pero cuando estemos todos ahí, sin duda la mayor protección y resguardo es seguir las instrucciones del liderazgo que va a encabezar la marcha. Finalmente, Harler, yo tengo que preguntarte directamente a propósito de la acción de grupos armados como ocurrió en Barquisimeto. ¿Existe alguna instrucción especial al respecto o no? Mira, nosotros no tenemos capacidad de enfrentar algo de este estilo. Sin duda, ante un grupo beligerante, casi bélico, pudiéramos decir, que use armas de fuego contra una manifestación, la única instrucción es resguardarse y retirarse de manera segura. O sea, ahí no estamos buscando mártires, nada, no estamos pidiéndole a nadie que le ponga el pecho a ninguna bala. Ya hemos sufrido muchísimas muertes, ya hemos tenido demasiados mártires que no se justifican y no es el momento mañana tampoco de enfrentarnos con las manos vacías frente a unas pistolas. Aquí lo que tenemos que enfrentar es la conciencia del pueblo de Venezuela contra los que aún sostienen una dictadura, porque no es tolerable que lo sigan haciendo y tenemos que insistir hasta que dejen de hacerlo o se vean obligados a dejar de hacer. De manera que mañana la instrucción, digamos, en ese sentido, no confrontar, no provocar, no queremos más mártires y en el caso de algún tipo de agresión armado, pues sin duda resguardarse y dispersarse, ¿no? Si tenemos la capacidad ese mismo día, pues se informará cómo nos reagruparíamos, dado caso, en otros sitios, pero en todo caso buscar también las maneras de recibir la información en ese momento. Hasler Iglesias, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador nacional de Juventud de Voluntad Popular, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión, análisis, compartiendo información en torno a esta actividad convocada para mañana, movilización a nivel nacional. En Caracas intentará llegar a la sede del Palacio Federal Legislativo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bueno Restaurant
ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Bueno Restaurant, único y especial. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes, y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El doctor Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales. Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado Yaracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979 crea la sección de Geoquímica de la Contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tuy y en afluentes del lago de Valencia. Fuera de su laboratorio, el doctor Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en 4 oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el doctor Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del impacto del coronavirus, la preparación en nuestro país. Comentábamos con ustedes hace algunos minutos que en Italia el primer ministro de ese país decidió extender cuarentena a todo el territorio nacional por el alcance de este nuevo coronavirus. El anuncio lo hizo el propio Giuseppe Conte. Todas las medidas de las zonas rojas ahora se extiende a todo el territorio nacional. Esto ocurrió hace algunos minutos. Y para hablar acerca de la preparación de nuestro país, saludamos en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada, Ana Bielma. Es neumonóloga, me corregirá si me equivoco, es presidenta de la Sociedad Médica del Hospital José Ignacio Baldó del Algodonal. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la denuncia que usted hacía, o al menos la información que compartía un poco más temprano, porque el Algodonal aparentemente está en la lista de hospitales centinelas para la atención de posibles casos de coronavirus en nuestro país, y decía usted que bueno, que en este momento ustedes no pueden recibir ese tipo de pacientes sospechosos por la situación de este centro de salud. ¿Qué puede decirnos? Ok, bueno, fíjate, desde la semana pasada nosotros veníamos teniendo reuniones sucesivas con el director del hospital, porque ya nos asomaba la posibilidad
de que nuestro centro iba a ser un centro piloto para la recepción de pacientes sospechosos sobre el coronavirus. En estas múltiples reuniones que tuvimos con el director, que fueron lunes, miércoles y viernes, le hicimos saber el día lunes las condiciones que el hospital existía, el cual, por supuesto, no tiene agua, no tiene electricidad las 24 horas del día, no tenemos servicio de radiología, no tenemos servicio de laboratorio, no hay ambulancia, no tenemos terapia intensiva, no tenemos servicio de medicina interna, no tenemos epidemiólogo y, por supuesto, los insumos básicos necesarios como es la protección con lentes, tapabocas, gorros y batas para la atención de este tipo de pacientes. Esa fue la información del sábado. Hicimos un acta. El acta se le entregó a dirección para que el director fuera el vocero en el ministerio y explicara las condiciones del hospital, además de las condiciones de infraestructura de las cuales el hospital carece, ya que es un hospital que fue empezado a remodelarse y nunca terminó. Tenemos varias salas que están cerradas y, por supuesto, trabajamos a media máquina. El día miércoles volvimos a tener reunión con el director, el cual volvió a insistir que probablemente el hospital nuestro iba a ser uno de los centros pilotos y nosotros otra vez le volvimos a comunicar que nosotros no nos negábamos a poder ayudar a la comunidad, pero que en la forma en que podíamos ayudar era recibiendo a los demás pacientes de cualquier otra patología pulmonar en nuestro hospital para así atenderlos, porque tienen que recordar que el Hospital El Algodonal es un hospital de referencia nacional para pacientes crónicos. Los pacientes que nosotros manejamos en el Algodonal no son pacientes de emergencia, son pacientes que ya vienen referidos con diferentes patologías crónicas como EPOC, bronquiectasias, tuberculosis y, por supuesto, pacientes oncológicos. Entonces, no es un hospital que esté preparado para tener aislamiento ni tener pacientes que necesiten terapia intensiva. La terapia intensiva del Hospital El Algodonal cuenta con 4 camas nada más, de las cuales esas 4 camas solamente está disponible una, que es la que tiene ventilador. Entonces, con todas estas condiciones, volvimos a exigirle al director que no estábamos preparados para esto y fue caso omiso. El día viernes, el director volvemos a tener una reunión y es cuando nos enseña la hojita que ustedes deben tener a mano, donde somos el hospital centinela para recibir a estos pacientes. Entonces, el día de hoy decidimos en hora de la mañana levantar nuestra voz de protesta para denunciar que el hospital, y ningún hospital de Venezuela, está preparado para esta contingencia mundial, porque ya estamos hablando de pandemia. El otro hospital, los otros 2 hospitales que están designados como hospitales centinelas, el hospital de Coche está cerrado por remodelación. No sé cuál hospital de Coche van a designar. Y el hospital Lince está en peores condiciones que el nuestro, porque ustedes sabrán que está en una zona roja. Entonces, el ministerio no sé a qué juega. Por supuesto, creo que todo el mundo sabe a qué juega, a acabarnos a todos, porque lamentablemente no hay cómo combatir esta pandemia. Ahora, doctora, tengo que preguntarle, porque la semana pasada manejábamos la información según la cual, o al menos así se dio a conocer, que la Organización Panamericana de la Salud va a enviar misiones a los países con estos serios problemas de servicios sanitarios, como el caso concreto de Venezuela. ¿Qué información maneja usted al respecto? Y por otra parte, ¿qué le dijo o qué respondía el director ante la insistencia de la falta de insumos para hacer frente a esta situación? La escuchamos. Sobre eso, que iban a mandar personal, no tengo ninguna información. Es que lo más grave de la situación es que los representantes del ministerio, si fueron al hospital, nunca se reunieron con nosotros. Si se reunieron con alguien y fueron al hospital, fue a puertas cerradas con la dirección del hospital. Pero con nosotros, los médicos, que somos los encargados de recibir a los pacientes, jamás conversaron con nosotros. Y esa información yo también la leí en los medios, que la Organización Panamericana de Salud iba a mandar contingente para entrenarnos. No sabemos absolutamente nada. No nos han llamado, la Organización Panamericana no nos ha hecho ningún llamado, ni a los internistas ni a los neumonólogos del país. No te puedo dar información de eso. El director, la respuesta de todas las reuniones fue: si no hay insumo, aparecerán. Siempre fue la misma respuesta. Seguimos insistiéndole en que no estamos preparados. El hospital no puede estar preparado para eso, porque primero, la gente que no conoce el Algodonal tienen que entender que es un complejo hospitalario.
Cuando usted entra al algodonal, lo primero que encuentra es un preescolar a la entrada del hospital, porque ese hospital consta de 3 hospitales: el hospital de adultos, el hospital pediátrico y el hospital materno. Entonces, es un complejo, es una zona, por supuesto, que está alejada, claro que sí, porque es un hospital que al inicio se hizo para pacientes tuberculosos, para más nadie. Entonces, es un hospital que no tiene emergencia, nosotros no atendemos emergencias en ese hospital. Son pacientes que ya van directamente a ser hospitalizados y atender los hospitalizados, y son pacientes que duran muchísimo tiempo hospitalizados por su misma patología, que son crónicas. El llamado le hacía yo también al ministerio: ¿qué vamos a hacer con los pacientes tuberculosos que están hospitalizados en el hospital? Porque ningún hospital de Caracas los quiere recibir porque no están acondicionados para tener pacientes con tuberculosis, sino es el algodonal, ese hospital hecho para eso. Entonces, ustedes me dirán qué cosas se le pasa por la mente al ministerio para designar a nuestro hospital como centro piloto para recibir estos pacientes. Doctora Ana Bielma, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Ya es presidenta de la Sociedad Médica del Hospital José Ignacio Baldó del Algodonal, haciendo esta denuncia que ojalá llegue a los oídos que tiene que llegar. Y yo hablo de las autoridades de la OMS y OPS, es decir, que en teoría hacen seguimiento permanente del alcance de esta epidemia, de este nuevo coronavirus. Más de 100 países han confirmado casos. Hoy se nos decía que Venezuela todavía no, pero preocupa y mucho la información que comparte con nosotros nuestra invitada Ana Bielma del Hospital El Algodonal. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, al cierre, información de interés a propósito de este tema que hemos debatido cerrando el programa el día de hoy. Las últimas noticias sobre el coronavirus. En Europa, Sanidad en España recomendó el teletrabajo, es decir, el trabajo a distancia en ciudades como Madrid y Vitoria. La presidenta de la comunidad cerró todos los centros educativos durante 15 días a partir del miércoles. España registra ya 30 muertos y 1.230 contagios. Según la lista que publica la OMS, sería el segundo país con mayor número de casos. Y reiterar la decisión del primer ministro italiano Giuseppe Conte, que ha extendido esta noche, hora europea, las medidas de aislamiento que hasta ahora afectaban la región de Lombardía y 14 provincias a todo el país por el avance del coronavirus. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.